tardes a todos. Gracias por la presentación. Gracias a todos por acompañarme una vez más a este lado de la pantalla. Me da mucho gusto que haya tantas personas interesadas con este tema. Si les parece bien, como yo mientras estoy viendo la presentación, a veces dejo de ver como la barra de herramientas, pueden anotar las preguntas y si ven que por lo que sea no las puedo responder en el momento, siempre dejo como unos 15 minutos al final para que podamos platicar, para que me planteen las dudas sobre el tema, si hay alguna inquietud personal que más específico sobre la que quieran ahondar. Entonces, si quieren pueden anotarlas, pueden dejarlas para el final. Lo único que si ven que yo no las respondo, no se preocupen que va a haber un espacio al final. Bueno, en esta tarde lo que vamos a hablar, bueno, este mes, dado que era también el mes de la salud mental, decidí hacer la propuesta de hablar del autismo, aunque el mes del autismo es en abril, pero bueno, para poder ahondar un poquito más en este tema, que ha habido ocasión en la que hemos podido platicar de los retos del diagnóstico en etapas avanzadas, pero ahorita pues quería dar como también no dejar de lado la parte más teórica sobre cuáles son los criterios diagnósticos que utilizamos los psicólogos para poder diagnosticar el autismo y también en un par de semanas habrá una continuación de esta plática en la que ahondaremos en las características de la 2-2, que es una escala, una prueba Gold Standard para evaluar el autismo, que es internacional, se utiliza en muchos niveles y en muchos países y yo pues bueno tuve placer de ser la adaptadora al español de esa prueba, con lo cual pues manejo muy bien el instrumento y también como los retos, ¿no? Porque es un poquito complejo de uso. Entonces, bueno, digamos que hoy vamos a dar la parte teórica y si me gustan acompañar dentro de un par de semanas, podremos conocer un poquito más los entresijos del instrumento, que la verdad es que es muy interesante. Pues sin más dilación, les quería como hacer reflexionar, ¿no? Si saben a lo mejor las cifras, aquí si quieren escribir en el chat, si saben cuántos niños y niñas nacen al año con un trastorno del espectro autista en el mundo, al año. A ver si les planteo varias preguntas y si quieren las van respondiendo para que podamos generar un poquito de interacción. A ver, ¿por qué no me funciona? Y bueno, en este caso, esta la voy a quitar porque estoy ahorita en México. Ay, perdón, no sé por qué se me está yendo. Ah, no sé si alguien se anima a responder. Bueno, si no, más o menos hay como un entre 2,5 y 3,0% de la población que nace con un trastorno del espectro autista, más o menos como unos 200,000 niños al año. En México más o menos la tasa es similar, más o menos en todos los países se comparten estas tasas, no hay muchas diferencias. Y bueno, simplemente esto para recalcar, ¿no? La importancia que tiene, especialmente cuando somos psicólogos, neuropediatras o neurólogos o pediatras, el conocer este tipo de trastorno, porque al ser un trastorno de neurodesarrollo a veces genera dificultades a la hora de diferenciarlo de otros trastornos del neurodesarrollo. En la última parte de la charla hablaremos de eso. Entonces, perdonen que no sé por qué la presentación va un poquito más. Me presento para los que no tienen ocasión de conocerme. Yo soy Tamara Luque, soy licenciada en psicología, maestra en neuropsicología cognitiva, además de metodología de investigación. Justo el autismo fue un área junto al TDAH en la que pude investigar durante muchísimo tiempo, por más de casi 10 años. Por eso, pues aquí les traigo toda la información de la que dispongo. Soy experta en terapia neuroafectiva y somática y bueno, como les he comentado antes, soy la adaptadora del español del instrumento de evaluación y diagnóstico del autismo, el A22. En esta sesión de hoy veremos la ay, perdonen, epidemiología del trastorno del autismo, la definición. El trastorno del autismo, las siglas son TEA, entonces a lo largo de la presentación las utilizaré para que sea un poquito más ligera. Y bueno, hablaremos también de los criterios diagnósticos de acuerdo al DSM-4, que como saben o si no lo saben es un sistema de clasificación de trastornos mentales que se utiliza a nivel internacional. Ahí también existe el CIE-10, que bueno, dependiendo de los profesionales se utiliza una y otra. Y también tendremos un pequeño espacio para hablar de los trastornos comórbidos, es decir, con qué frecuencia
se presenta con otros trastornos del neurodesarrollo y algunas pistas para poder hacer un diagnóstico diferencial. Obviamente esta temática, esta charla, pues no nos va a alcanzar para profundizar en gran detalle en la temática, pero sí al menos en conocer los puntos más importantes. Esta es una frase que a mí me gusta mucho, de un profesor, de hecho, que tuve, bueno, de la universidad en la que yo estudié en Madrid, que estudió muchísimo, bueno, durante toda su carrera al autismo, y me gusta siempre porque es muy ilustrativa de la realidad con la que nos enfrentamos, ¿no? Él dice, mi desarrollo no es absurdo, aunque no sea fácil de entender, tiene su propia lógica, y muchas de las conductas que llaman alteradas son formas de enfrentar al mundo desde mi especial forma de ser y percibir. Haz un esfuerzo por comprender. Si, si me han encontrado, si me han tenido ocasión de escucharme alguna vez hablando de este tema, yo también, bueno, comparto el enfoque que tiene Ángel Rivier. Al final, el autismo, como también otras trastornos o alteraciones, no es una enfermedad, no es un defecto, sino que simplemente es una forma diferente de percibir y de ver el mundo. Y simplemente si nosotros podemos hacer un esfuerzo por comprender, por ponernos en sus zapatos, esto pues facilita mucho que estas personas puedan tener una vida lo más adaptada posible y que tengan un nivel de calidad de vida bueno. Entonces, bueno, según la epidemiología, según la OMS, uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Esta estimación obviamente es una cifra media porque hay variaciones entre las distintas investigaciones y obviamente en los distintos países, pero lo que parece un poquito más alarmante es que cada vez la prevalencia está aumentando y especialmente a partir de los últimos años, no sabemos si a raíz de la pandemia, eh, pues las cifras parece que están aumentando de las que había prepandemia. Aparecen todos los grupos raciales, étnicos y socioeconómicos. Es en principio 5 veces más frecuente en niños que en niñas. Esto, bueno, lo pongo entre comillas porque en realidad las niñas a veces están infradiagnosticadas. Y bueno, la proporción se iguala hasta 2:1, es decir, 2 niños por cada niña en los casos en los que existe un CI inferior, es decir, los que tienen como mayor afectación. Eh, bueno, perdón, les puse las estadísticas de México, pero bueno, como sé que me comparten de distintos, nos acompañan de distintos países, en realidad como esas son las cifras, en muchos países latinoamericanos se comparten más o menos eso, uno entre 160, 150, 200 personas o 200 niños, uno de cada 200, 150. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle sobre qué son los trastornos del autismo. Recientemente, con la vigencia o la actualización del DSM al DSM-5, el autismo pasó a denominarse trastornos del espectro autista, lo que, como mencionaba anteriormente, se acomoda con las siglas de TEA, ya que, bueno, al final se reconoció que la sintomatología autista hay una común que va debajo de todos los individuos, a pesar de que haya una expresión fenotípica del trastorno bastante amplia. Entonces veremos que también hay profesionales que hablan de los TEA como un abanico de colores en los que encontramos mucha diversidad. Pero bueno, ahora en vez de tener distintas categorías, antes habría el trastorno generalizado del desarrollo, había también el Asperger, ahorita todo entra a formar parte del trastorno del espectro autista y lo que se habla más bien es como de niveles de gravedad. También con el cambio del DSM-5, con la, bueno, ahora penúltima actualización, ya se considera un trastorno del neurodesarrollo, no como un trastorno generalizado del desarrollo, y esto veremos que tiene que ver porque se ha visto, gracias a la investigación, que hay una implicación también al nivel neurológico del trastorno y que se da precisamente también en etapas en las que el cerebro está todavía en fase de desarrollo y que tiene origen en la gestación, es decir, no es un trastorno que se exprese en la infancia, sino que digamos ya se nace con el trastorno. Lo que tienen en común todas las expresiones del trastorno es que producen limitaciones en áreas específicas o áreas más globales al nivel personal, social, académico, laboral, etcétera, de la persona. Digamos que tiene un impacto en todos los ámbitos de la persona.
Como decía, pues los TEA constituyen un continuo de trastornos, es un espectro, de manera que hay mucha variabilidad y vamos a encontrar mucha heterogeneidad, tanto los mecanismos neurobiológicos, es decir, la base del trastorno, también como en las manifestaciones clínicas y las trayectorias evolutivas. Es decir, que va a haber niños que expresen o que manifiesten los rasgos clínicos más pronto, más tarde o incluso que tengan determinadas fluctuaciones. Entonces, por eso es importante conocer el trastorno y todo este tipo de vicisitudes que tiene para poder hacer una evaluación lo más correcta posible y además cuanto antes. En general, las áreas en las que más destaca la afectación del trastorno del espectro autista es la relación y la comunicación social y también la existencia de un patrón de intereses y comportamientos restringidos, y ahorita veremos como más en detalle los criterios diagnósticos. En cuanto a la conceptualización de los TEA, según el DSM-5, que ya he citado, que es la escala de diagnóstico clínico que más se utiliza a nivel mundial, encontramos una aproximación primera categorial, que es si la persona tiene trastorno, o sea, si tiene TEA o no lo tiene, y luego dimensional, es decir, nos vamos a centrar en cuáles son las características principales que más están afectadas en la persona que tenemos delante. Luego, además, tenemos que tener en cuenta el nivel de lenguaje y el cociente intelectual, porque a pesar de que no definen un diagnóstico, sí influye mucho la presentación clínica. Es decir, no podemos esperar que un niño que tiene un cociente intelectual muy bajito, con TEA, exprese o no tenga tantas manifestaciones en el tema de la interacción social. Es decir, obviamente, eh, si el CI es bajito, no va a haber mucha más afectación clínica. Y los niños con el CI más alto, que se llamaban anteriormente de alto rendimiento o eran los que antiguamente también se les denominaba Asperger, pues obviamente esos son niños que quizás precisamente por el alto CI pueden compensar de alguna forma los déficits en otras áreas como la comunicación o la interacción social. En general, las primeras manifestaciones pueden darse antes del primer año, con lo cual es un trastorno, como decía, de neurodesarrollo que tiene una sintomatología muy temprana, a pesar de que el diagnóstico un poquito más certero lo podríamos llevar a cabo en torno a los 24 meses, porque es cuando se produce un cierto pico de síntomas que facilitan el diagnóstico. No existen marcadores biológicos como en otro tipo de trastornos, por lo que, digamos, la dificultad reside en que puramente el diagnóstico tiene que ser clínico. De ahí que tengamos una formación y una capacitación específica para poder hacerlo correctamente, ¿no? Y en todo caso, el diagnóstico diferencial en etapas tempranas, en etapas más adultas o cuando ya son más jóvenes es un poquito más sencillo, pero especialmente, como ya decía, hay que hacerlo frente a otros trastornos del neurodesarrollo. En cuanto a la etiología, es bastante compleja y heterogénea. Solamente se ha podido encontrar una específica en torno a un 10-25% de los casos. Entonces, como para que vean lo que comentábamos antes de la heterogeneidad y variabilidad que encontramos dentro de los trastornos del autismo. Y bueno, pues en general va a haber una afectación a nivel variado en cuanto al cerebro que va a afectar a circuitos implicados en el procesamiento socioemocional, visoespacial y del lenguaje. Entonces, va a haber alteraciones en los mecanismos moleculares, alteraciones estructurales funcionales o también en cuanto a la conectividad de determinados grupos neuronales. No voy a entrar como tampoco demasiado en este punto para no abrumarles con datos demasiado técnicos, pero también, bueno, que también hay una parte de genética que tiene importancia en el desarrollo o la manifestación del trastorno, aunque todavía pues no se están estudiando y no están comprendidos del todo. En la actualidad se considera cada vez más la teoría de que hay unas variaciones en el número de copias raras, que es un mecanismo que también se comparte con otros trastornos del neurodesarrollo. Y para que vean la incidencia de la parte genética, existe un 90% de heredabilidad. Es decir, una persona con un trastorno del espectro del autismo va, si tiene hijos o hijas, va a haber un 90% de probabilidad de que también lo tengan. Entonces, para que se den cuenta de que es muy, muy alto, ¿no?
Luego hay otra serie de factores clínicos que inciden en que precisamente se dé el TEA. La presencia de un hermano con TEA aumenta un 8%, también la probabilidad de que el siguiente hermano o otros hermanos después también lo tengan, ahí la parte genética. Historial de psicopatología parental también aumenta las probabilidades de tener un hijo o una hija con TEA. La edad materna y o paterna por encima de 40 años, específicamente en el TEA, mucha tiene que ver con la edad paterna, de hecho. Prematuridad, bajo peso al nacer, malformaciones y disfunciones obviamente en el sistema nervioso que afectan a esos mecanismos. El ser varón, ya hemos visto que la incidencia es mayor cuando son hombres, y otras enfermedades como retraso mental, síndrome de Creutzfeldt, esclerosis, distrofia, síndrome de Down, podrían asociarse a una mayor frecuencia de TEA. Entonces vamos a entrar en el diagnóstico. Dado que, como comentábamos, los trastornos del neurodesarrollo habitualmente se superponen en etapas tempranas, de ahí es que es importante que podamos hacer un diagnóstico temprano de TEA. Obviamente es más complicado hacerlo, como se lo comento. El tema en todo caso es que es un reto, pero a la vez nosotros sí podemos hacer un diagnóstico cuanto más certero y más temprano mejor, porque podríamos asegurar una intervención temprana intensiva que podría mejorar el pronóstico de esos niños, ¿no? Su nivel de adaptación en etapas posteriores. Por ejemplo, una vez llegado a la adolescencia, obviamente en la etapa adulta. Como decíamos, bueno, según los criterios diagnósticos del DSM-5 que salieron en el 2013, hay principalmente dos factores que decíamos que tiene que ver con la comunicación socioemocional y otra parte con aspectos comportamentales y de patrones. Entonces, bueno, va a haber unas deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por los siguientes comentarios o hitos o puntos que les voy a comentar. Problemas para interactuar o participar de la reciprocidad emocional. ¿Esto en qué se traduce o cómo se puede ver? Por ejemplo, un acercamiento social anormal, digamos que no tienen muchas habilidades para iniciar conversaciones o se acercan mucho incluso físicamente, temas como despacio. Fracasan en la conversación normal en ambos sentidos, tanto al iniciarla o igual cuando la inician otros, ellos a veces no responden, ¿no? Ya saben, a una cosa muy típica que solemos decir cuando nos saludamos, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿No? Normalmente decimos bien, ¿y tú? Pues las personas con autismo igual pueden decir bien y quedarse ahí porque no entienden esa reciprocidad, ¿no? Que es social, que hemos aprendido todos mediante las normas sociales de poder devolver ese mensaje. Disminución en intereses, emociones y afectos compartidos, igual, ¿no? O sea, el poder preguntar al otro, también devolver la pregunta y interesarse por el otro. Y fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales, como ya les comentaba. Luego también estas deficiencias se pueden ver en conductas comunicativas no verbales, que habitualmente, ya saben, nosotros estamos hablando, gesticulamos, tenemos un contacto visual, tenemos una comunicación no verbal. Entonces, en estos casos vamos a encontrar que la comunicación verbal y la no verbal a veces está poco integrada. Es decir, o que no está, pues por ejemplo, están muy rígidos hablando y no gesticulan nunca ni se mueven, están o puede ser que lo hagan excesivamente o que hagan los gestos enfáticos quizás a destiempo, ¿no? Digamos, hay una normalidad ahí. También obviamente el tema del contacto visual, son personas que en general lo evitan bastante. Solamente los que tienen como un nivel, hemos dicho antes, de funcionamiento un poquito superior, pueden no tenerlo tan evidentemente, pero la gente que además tiene mayor afectación de SI es que no te miran nunca la cara, literal, ¿no? Te hablan siempre, pero están mirando a otra cosa, mirando al suelo. Luego también hay deficiencias en la comprensión y el uso de gestos y bueno, pues a veces simplemente ya llega al punto en el que no hay expresión facial o comunicación no verbal, ¿no? Como decía, están muy rígidos, muy planos, muy artificiales como robots. Otro criterio en línea con los anteriores es déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Nosotros hemos aprendido desde muy chiquitos que nosotros nos ajustamos el comportamiento también en función de las personas que tengamos delante, ¿no? Y a veces no hablamos igual a nuestros amigos, que a nuestros papás, que a nuestros jefes, que a nuestros profesores. Y también incluso a veces en función del estado emocional de la persona, ¿no? Si tenemos a alguien que está
triste, pues igual nosotros ajustamos nuestro discurso. Entonces, bueno, pues esto no sucede en las personas que tienen TEA. No pueden o tienen más dificultad para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales y puede ser como que sean inapropiados, ¿no? Igual que sean muy serios en un entorno que es más cercano o informal, o más suele ser esto que a la inversa. También en etapas más tempranas, obviamente tienen dificultades para hacer amigos y para compartir el juego imaginativo, ¿no? Cuando somos pequeños jugamos a que este palito es un robot o es un avión, o a que somos mamás y papás, o a que tenemos una tiendita, no sé, ¿no? O que tenemos un carro. Jugamos, entonces esta parte del juego simbólico imaginativo, ellos no entran a ese juego porque no lo entienden, porque son demasiado literales, con lo cual el resto de los niños siempre se quedan un poco extrañados, ¿verdad? Y bueno, a veces también incluso se puede reflejar en una ausencia de interés por las otras personas, ¿no? Son aislados, se concentran en sus tareas, pueden leer los libros, o sea, en sus intereses ahorita veremos que se pueden como concentrar muchísimo, pero lo que tenga que ver con la parte más social, pues no hay tanto interés. El segundo criterio, que el B, tiene que ver con patrones restrictivos o repetitivos del comportamiento, así como intereses o actividades que se manifiestan en dos o más puntos de los que vamos a ver a continuación. Entonces, algo que también por bueno, las películas y quizá la bibliografía igual pueden tener más cercano, es el tema de que tienen movimientos, uso de objetos o habla estereotipada repetitiva. Entonces, aquí encontramos la ecolalia cuando, por ejemplo, nosotros decimos algo y ellos repiten una y otra vez lo mismo. Cuando hay frases idiosincrásicas que, por ejemplo, tienen como muletillas, algunas frases como preparadas, digamos, entonces también las utilizan siempre y entonces igual es como, no se nota que es un uso natural, ¿no? Luego el tema de alinear juguetes u objetos, ¿no? Ordenar los libros por colores, los carros por colores, por tamaño o por la característica que ellos quieran, y como ciertas manías en torno al orden, la simetría y la alineación. Entonces, bueno, el tema de que cambian de lugar los objetos y estereotipas motrices simples. A veces pues pueden jugar con alguna pelotita que llevan siempre, a veces chasquean los dedos, veremos más adelante también el tema de el aleteo, o sea, como algunos movimientos sutiles, pero que tienen, bueno, o cuentan, hacen así con los dedos, o tienen como, digamos, algunas manías, ¿no? Estereotipos. Eh, También en este criterio encontramos la insistencia con la monotonía y lo que sucede es que son muy inflexibles. Entonces tienen que tener rutinas muy claras y patrones muy ritualizados, porque si no, además tienen como reacciones emocionales muy desproporcionadas. Los tantrums, ¿no? O sea, tienen como, sí, rabietas. Entonces manifiestan elevada angustia ante pequeños cambios que puede ser a lo mejor algunos quieren comer siempre los mismos alimentos o en el mismo orden y que les cambien el menú les puede generar mucha angustia. Dificultades en las transiciones, por ejemplo, cuando pasamos de una asignatura a otra. Patrones de pensamiento rígidos, es decir, tienen sus ideas y es muy difícil hacerles cambiar de pensar. Luego tienen rituales que pueden ser como a la hora de lavarse los dientes, a la hora de saludar, a la hora de despedirse o de, por ejemplo, lo que decíamos de cómo comen. También pueden tener rituales de que comen primero fuera del plato y luego lo de dentro, o por colores o etcétera. Y la necesidad de seguir siempre la misma ruta de comer los mismos alimentos cada día, ¿no? Por ejemplo, cuando, pues imagínense que cortan una calle y la ruta a la escuela tienen que cambiarla, pues eso les puede detonar como bastante estrés, ¿no? Luego también vamos a encontrar intereses muy restrictivos y fijos que son anormales, porque todos, claro que tenemos gustos y cuando hacemos algo que nos gusta y que nos interesa, pues dedicamos mucho interés y casi nos olvidamos del mundo, pero vamos a identificarlo cuando son anormales en cuanto a la intensidad o focos de interés, es decir, que son focos, o sea, temas muy exclusivos, muy particulares y muy concretos, o la intensidad es que evidentemente pueden estar horas y horas, todo el día hablando, por ejemplo, de trenes, es muy habitual, barcos, el espacio, o además también como conexión o fuerte vínculo sobre objetos que son un poquito inusuales, que en general uno no tendría tanto interés, ¿no? Luego también presentan hiper o hiporreactividad, es decir, como mucha sensibilidad o todo lo contrario, es decir,
en ese caso, por ejemplo, el tema de los sonidos y de los luces, a veces les puede ser muy, o sea, hiper reactividad, les puede dar como mucha sensibilidad y reaccionar, o todo lo contrario, que por ejemplo las luces y objetos que giran como que les fascinan mucho. A veces pueden tener cierta indiferencia aparente por el dolor o la temperatura, igual, dependiendo si es hiper o hipo, va a ser como esto o todo lo contrario. Respuesta adversa a determinados sonidos o texturas específicas, o sea, por ejemplo, los tactos rugosos no les gustan, y los sonidos muy fuertes tampoco, y por eso es muy bueno que utilicen esos audífonos de control del ruido ambiental. O bueno, pueden tener también conductas en las que huelen o tocan objetos en exceso, ¿no? Tienen como ciertas fijaciones y muy repetitivas. Para que lo podamos también considerar autismo, tienen que manifestarse, como hemos dicho, antes de los 24 meses, eso en el periodo de desarrollo temprano, aunque pues hay algunos síntomas que a veces no se revelan hasta la adolescencia, que es cuando las demandas sociales sobrepasan las capacidades que en este caso están un poquito limitadas, ¿no? Y porque, bueno, los síntomas, como hablábamos en alguna ocasión sobre el masking, eh, los síntomas puede ser que, sobre todo, especialmente las personas con un nivel de CI más alto, puedan camuflar, ¿no? Mediante determinadas estrategias estos síntomas, pero obviamente llega un momento cuando ya están en la adolescencia o en la etapa adulta en la que pues eso ya tampoco les funciona muy bien. Luego además, pues el DSM-5 siempre tiene en cuenta que las alteraciones tienen que implicar como una afectación, un deterioro clínico significativo en los ámbitos social, laboral o personal de la persona. Y bueno, obviamente hay que descartar que, como decíamos también, que las alteraciones, especialmente en la comunicación o en el aislamiento, no se deban a una discapacidad intelectual o a un retraso global de desarrollo, ¿no? Hay que tener como bien claro el qué. Y en todo caso, bueno, aparte de eso, hay que tener en cuenta, pues, si por ejemplo existe deterioro del lenguaje, si hay otro trastorno de neurodesarrollo, si hay discapacidad intelectual, como decíamos, o si puede estar asociado a una afectación médica o genética. Déjenme un segundito que bebo agua. Aquí les presento, como os decía, ahorita ya en el TEA, según el DSM-5, lo que hacen es determinar los grados. Ya no hacen distinción de si son Asperger o no, sino que también determinamos cuál es el nivel de gravedad de la manifestación clínica del autismo. De todas maneras, esto van a tener las diapositivas, entonces no me detengo aquí. Como decía, obviamente lo importante es poder llegar a un diagnóstico temprano. Déjame un segundito. Para poder hacer una intervención que mejore el pronóstico y que esa persona en el futuro pues pueda tener un mayor nivel de adaptación. Entonces el proceso diagnóstico depende obviamente de los países, pero en general el modelo que sería el ideal es que obviamente en un primer momento la familia se da cuenta de que hay algo que quizás no está yendo del todo bien, o en la escuela, porque a veces también en familias en las que son hijos únicos, pues los papás a veces no tienen como el comparativo, ¿no? De determinar lo que es el desarrollo normal o lo que no. Entonces, bueno, la familia y la escuela también suele ser un factor de diagnóstico o de primera alerta, más bien o de sospecha. Luego se acude a un servicio de atención primaria médico, luego se deriva a un especialista que normalmente pues suele ser un neuropediatra o un psicólogo especializado en el desarrollo. Y luego cuando ya también alineado con eso se pasa a evaluar por un equipo multidisciplinar en el que haya pues psicólogos, haya personal también, terapeutas del habla, en el que podamos recabar distintas fuentes de información para hacer un diagnóstico más rico. Entonces, bueno, hay esas, unas determinadas señales de alerta en torno a entre los 12 y los 24 meses para que, bueno, pues podamos sospechar que obviamente puede haber algo que no está desarrollándose al ritmo habitual. Aquí también les dejé más información más detallada por si querían incluirla. Y bueno, pues aquí también, ¿no? O sea, por ejemplo, aspectos como el tema del contacto ocular, el tema de señalar con el dedo, que los niños, aunque no hablen, sí señalan, ¿no? Cuando quieren agua, cuando quieren pan, cuando quieren su juguete. Entonces vamos a encontrar indicadores, aunque los niños no hablen, vamos a encontrar determinadas muestras o sospechas, ¿no? Que nos pueden hacer precisamente llevar al niño a un centro o a una unidad médica donde pueda recibir una evaluación más completa.
Entonces, bueno, ahorita voy a entrar ya en el último fragmento de la charla, en la que vamos a hablar sobre el tema de la comorbilidad. Se ha encontrado que cerca de un 70% de los niños con TEA tienen un trastorno comórbido. Comórbido significa que es que tienen otro más adicional que se desarrolla a la vez en paralelo que con el TEA. Incluso hasta un 40% puede tener dos o más. Entonces, por ahí, de nuevo retomo la petición o la importancia inicial que destacaba de un buen diagnóstico, sobre todo, pues para que nosotros podamos dar al niño, ¿no? Esas herramientas cuanto antes, obviamente también el tratamiento sea el más adecuado. Los trastornos con mayor comorbilidad, en el caso del TEA, pues encontramos el TDAH, que en etapas muy tempranas la verdad es que sí es muy difícil de diferenciar. Encontramos trastorno del desarrollo de la coordinación, trastorno de la comunicación social, trastorno de ansiedad, depresión, otros problemas médicos como epilepsia, estreñimiento y problemas del sueño y problemas alimentarios. Esto también, la depresión, la ansiedad y trastornos alimentarios, lo vamos a ver mucho más claramente o va a destaparse más claramente en la adolescencia, porque de hecho van a consulta y llegan por estos problemas y cuando se trabaja con ellos se dan cuenta que son personas con TEA que no han sido diagnosticadas. Aquí también tuve otra charla con ustedes en las que pudimos hablar esto si tienen más interés de curiosear. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es más difícil de evaluar con una persona de autismo? En el caso del TDAH, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico diferencial? En el caso de TDAH, por ejemplo, las habilidades del lenguaje pragmático, que es el como el práctico, es normal. Los intereses intensos son funcionales variados y son capaces de explicarlos, es decir, no son tan fijados como los que tienen TEA. La interacción social en general se disfruta. El comportamiento social no verbal habitualmente es normal. Luego también, a pesar de que su conducta les lleve a que a veces también les cuesta tener amigos, sí que tienen un juego imaginativo normal, lo que facilita que puedan tener más amigos que un niño con TEA, un niño o una niña, y tienen más probabilidades de iniciar una conversación. Esto obviamente a grandes rasgos podrían ser algunos puntos en los que nos podrán ayudar a diferenciar uno u otro. Además de ello, el asunto es que el TEA es, digamos que el TDAH sabe cómo socializar, solo que quizás elige no hacerlo, por lo que sea. Pero los niños con TEA no saben cómo socializarse, o sea, no saben hacerlo, no saben cómo iniciar una interacción, no saben cómo interesarse por los demás, tampoco saben cuándo es un comportamiento correcto y cuándo no. También tienen temas con la teoría de la mente que afecta al asunto de la empatía, es decir, les dificulta conectar con los estados emocionales de las personas que tienen delante. Y aparte tienen peor cognición social y peor teoría de la mente, como ya decía. Entonces, en el caso del TDAH, puede ser que tengan dificultades, pero no porque no sepan. Y sí que saben cuándo es correcto, solo que es su impulsividad quizás la que no les permite comportarse correctamente, pero ya es un tema distinto, es un problema o una raíz distinta. Em, Además de ello, bueno, lo que pasan las tareas de cognición social, ¿no? En entornos de laboratorio y los niños con TDAH son más propensos que los niños con TEA a, por ejemplo, mostrarse hostiles, a presumir o ser mandones con los compañeros y esto puede ser efectivamente lo que les lleve a tener menos amistades. Son a veces un poco bullies incluso en las clases, entonces sí que tienen un comportamiento más disruptivo que quizás los niños de TDAH, que TDAH, perdón, los de TEA. Los de TEA si siguen sus estructuras, sus rutinas, en principio no deberían como tener reacciones agresivas o disruptivas, pero los TDAH sí tienen más dificultades en esos momentos. En todo caso, pues tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico del TDAH es importante en TEA porque los propios síntomas centrales del TEA son más graves y numerosos si no se minimiza el TDAH. Porque aquí una cosa es hacer diagnóstico diferencial, pero como decía anteriormente, puede ser que los niños tengan los dos. Entonces, si conseguimos minimizar los temas de comportamiento disruptivo, impulsivo y la inatención, podría mejorar el resto de síntomas para pues que realmente el problema de la interacción social se deba al TEA y no a ese tipo de comportamiento más impulsivo que tienen los TDAH. La afectación de las habilidades de la vida diaria y de los síntomas propios del TEA en comparación con el diagnóstico único de TEA, por ejemplo, eh, cuando se encuentran los dos, el rendimiento intelectual escolar y extraescolar es menor,
hay un mayor número de problemas de conducta, el desempeño social, como también decíamos, es peor y genera interferencia con las intervenciones conductuales. Y bueno, ya decía que en realidad genera que potencia, o sea, la presencia de TEA, además de TDAH, además de TEA, hace que el comportamiento de las personas pues sea mucho más desregulado. En el caso de la discapacidad intelectual, que también sería un trastorno que podríamos hacer un diagnóstico diferencial o del retraso del desarrollo global, es que también a veces, como decíamos, se encuentran unidas. En el caso de las personas que tienen discapacidad intelectual únicamente, la capacidad de respuesta social y la comunicación social son adecuadas para el nivel de desarrollo. En el caso del TDA, del TEA, a veces tienen un nivel de comunicación que está muy por debajo de lo que es su edad cronológica, ¿no? Su edad vital. Entonces vamos a ver que en principio la respuesta quizás no interactúan tanto, no inician, pero si tú les hablas, sí reciben y responden a nivel de social adecuadamente. También se encuentra muy habitualmente asociado o bien hay que hacer un diagnóstico diferencial con la superdotación. En el caso de los niños superdotados, las habilidades de lenguaje pragmático son normales. Los intereses son intensos, o sea, también en cuanto a la intensidad que decíamos antes, pero son funcionales, variados y capaces de explicarlo. Ok, me gusta mucho esto por lo que sea, pero no es como una fijación a veces medio como sin base, ¿no? Sin base. Y la interacción social generalmente se disfruta, aunque obviamente también tienen problemas porque a veces como son muy inteligentes y por encima de la media, a veces pues también les aburre hablar con gente que quizás no son tan inteligentes como ellos, pero digamos que el origen de la dificultad en la interacción es otro distinto, ese es el matiz. También en cuanto a los trastornos de comunicación social, se sospecha en personas con deficiencias notables de la comunicación social, pero que no reúnen los criterios para el diagnóstico de TEA. Es decir, cumplen el criterio A, que lo hemos desglosado en distintos aspectos, pero no hay presencia del criterio diagnóstico B, que es el que comentamos, que tiene que ver con los patrones restrictivos, los intereses limitados, el tema de la alineación de objetos y comportamientos un poquito estereotipados y fijos, rutinarios, ¿no? Entonces, digamos que aquí encontramos las deficiencias del criterio A, pero no del criterio B, con lo cual no podríamos hablar de TEA. En cuanto al trastorno desintegrativo de la infancia, solo se puede diagnosticar el trastorno del espectro autista si se cumplen, como decíamos, el criterio A y B durante la primera infancia. Y en el caso del trastorno desintegrativo de la infancia, lo que sucede es que él se manifiesta después, no antes de los 24 meses o el primer año que ya decíamos que el TEA ya empieza a aflorar, sino que un poquito después, con lo cual el criterio temporal o cronológico también nos va a servir de criterio para el diagnóstico diferencial. En el caso del retraso del desarrollo del lenguaje, también, claro, podemos encontrar niños que no tienen interacciones adecuadas porque tienen un retraso en el lenguaje. Entonces, en este caso, las pautas que nos pueden dar la pista para descartar el TEA es cuando las interacciones sociales recíprocas son normales, porque quizá a pesar de que no utilicen el lenguaje verbal, pueden utilizar el lenguaje no verbal. Sí que existe un deseo e intención de comunicarse también dentro de lo habitual y de la norma. Y también hay un juego imaginativo apropiado porque a veces no necesariamente tiene que ir el lenguaje mediado. En el caso del trastorno específico del lenguaje llamado TEL, efectivamente también es otro trastorno que puede tener un impacto en la socialización y que puede confundirse con un TEA. En este caso, en el caso del TEL, las interacciones sociales recíprocas, de nuevo, son normales, aunque no siempre, pero bueno, si fallan es más por un tema de lenguaje, más que por una incapacidad de poder comunicarse o de manifestar interés genuino por las otras personas. También existe un deseo, como en el otro caso, e intención de comunicarse, aunque se aíslan habitualmente, o sea, puede que se aíslen porque el tema de que no puedan comunicarse correctamente les lleva como a aislarse o sentir que son raros y afecta un poco la autoestima, en realidad, pues bueno, sí quieren comunicarse, ¿no? También el juego imaginativo es apropiado. Sin embargo, en la etapa preescolar a veces es complicado porque existen tres comportamientos más consistentes al diferenciar el TEA del TEL entre los 20 y los 42 meses de edad, porque si hay una parte de una franja de tiempo en la que quizás es muy difícil diferenciarlo. En este caso, en todo caso, lo que les quiero
perdón, me repetí con lo de casa. Animar es que es difícil hacerlo y que el profesional tenemos que estar lo más formados posible. ¿Y cómo podemos subsanar esto también? Haciendo seguimientos. Obviamente quizás hacemos un diagnóstico que aparentemente pudiera parecer algo de lo que estamos hablando, pero lo que es adecuado y lo que podemos hacer es hacer un seguimiento del niño para que cuando ya entremos en etapas posteriores podamos tener información mucho más concisa que nos permita hacer un diagnóstico más claro. Entonces, por ejemplo, señalar lo que le interesa al niño, uso de gestos convencionales, ausencia de comportamientos estereotipados y repetitivos significativos. Si el niño puede hacer todo esto, estamos hablando más de un TEL que de un TEA. Y luego, bueno, obviamente que descartar que el niño no tenga algún tipo de déficit auditivo, que el niño no nos responda ni nos mire porque no ve, no, o sea, perdón, no nos escucha, obviamente hay que descartarlo. Y bueno, pues también en trastornos de ansiedad, también los niños ya saben que en las etapas tempranas no saben decir lo que les pasa, ¿no? Y pueden tener también como mutismo selectivo. Entonces, aquí también de nuevo encontramos juego imaginativo normal, no hay intereses como muy fijos, el comportamiento social no verbal es normal y no existen de nuevo patrones restringidos o repetitivos de comportamiento, ¿no? Entonces, ahí también podría servirnos de información para diagnosticarlo. En el caso del TOC, bueno, las habilidades sociales básicamente están normales, el lenguaje pragmático es normal. TOC, perdón, es el trastorno obsesivo compulsivo y los síntomas son una fuente de ansiedad en lugar de un placer. Entonces, los niños a veces que tienen estos comportamientos repetitivos, los niños con TEA, en realidad es que les gusta la estimulación, por ejemplo, de determinados sonidos, de las luces, lo que decíamos de determinados, por el vía táctil, ¿no? Entonces, en realidad, eso es un síntoma, pero en realidad les genera como placer. De ahí el último punto. Bueno, aquí ya no voy a entrar porque ya son específicamente muy concretos, les quiero dar tiempo para platicar solamente, bueno, al hilo de la 2.2, obviamente es un instrumento que vamos a ver en otra charla, que solamente va a darnos información de algunos puntos en concreto, pero nos va a dar una muestra de comportamiento limitado. Entonces, en general, simplemente dejarles con la información o el dato o el mensaje de que el diagnóstico del autismo requiere de diversas fuentes y diversos tipos de información de diferentes áreas para que podamos evaluar lenguaje, CI, comportamiento, comunicación y demás para poder hacer un diagnóstico más rico. Entonces, ahorita sí, les dejo, aquí les dejo mis datos de contacto porque si en algún momento dado, pues tengan alguna consulta y voy a empezar si quieren a leer algunas de las preguntas y pues si quiere alguien también abrir el micrófono, pues bienvenido sea. Por dificultades en el parto, el niño puede desarrollar TEA. Em, Depende de qué dificultades, pero pudiera ser. Estamos hablando de que es genético, o sea, en realidad hay una marca genética importante. No creo que sea un trastorno, por ejemplo, el más habitual que, por ejemplo, cuando sacan a los niños con forceps, ¿no? Que sí pueden generar como otro tipo de dificultades. Pero sí, sobre todo si son prematuros, puede ser.